Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas de quinto semestre. Vamos a continuar con los temas abordados en la sesión anterior. Vimos que para poder obtener el área bajo la gráfica de una función, vamos a utilizar un método que consiste en dividirla en particiones, que son figuras más pequeñas, obtener el área de cada una de estas y al final sumarlas, para así tener una aproximación de nuestra área solicitada. En el video de hoy vamos a intentar contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué pasa cuando los rectángulos y los trapecios se vuelven infinitos? ¿Qué es una integral? ¿Cómo calculo una integral? ¿Y para qué me va a servir y dónde la puedo aplicar? Así que, como siempre, recuerda tener a la mano tu cuaderno, porque vas a necesitar tomar apuntes para resolver los ejercicios que te proponemos al final de la sesión. La integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos. Dicho más sencillo, la integral se puede interpretar como la operación inversa de la derivada. Vamos a ver qué es una integral. La definición rigurosa de la integral se basa en un límite que aproxima el área de una región curvilínea a base de partirla en pequeños trozos verticales. Recordemos que en el video anterior de cálculo trabajamos con conceptos de área bajo la curva divididos en rectángulos y trapecios. Y nos preguntábamos, ¿qué pasa si estos eran infinitos? La respuesta a esta pregunta nos la dio hace muchos años el matemático alemán Bernhard Riemann, al mostrar que se puede calcular el área bajo la curva con estas formas simples. Él nos muestra que se pueden dibujar rectángulos por la derecha de la curva, por la izquierda o por el punto medio, donde la altura es igual al valor de la función en el extremo derecho, izquierdo o punto medio de su base, y al mismo tiempo se pueden dibujar trapecios para calcular el área bajo la curva. Estas sumatorias dependen de n, que es el número de rectángulos, y se puede determinar qué tanto se pueden tener. Obviamente, entre mayor sea el número de rectángulos, tenemos un valor más exacto. Y cuando el número de los rectángulos tiende a infinito, para calcular el valor de estas sumatorias se utiliza el concepto de límite, lo que se escribe de la siguiente forma: límite de la sumatoria de Riemann cuando n tiende al infinito. Y este límite es la definición de la integral. Ahora sí, vamos a adentrarnos a los conceptos del cálculo integral, donde lo que nos interesa es aprender a realizar las integrales. Ya conocemos qué es una integral y sabemos que para poder calcularla podemos utilizar lo que son los límites de las sumas de Riemann. Pero a veces este procedimiento resulta un poco largo y complicado. Entonces, para agilizar este proceso, vamos a utilizar algo que se llama el teorema fundamental del cálculo, el cual nos da el siguiente postulado. Esto se lee: una integral del límite a al límite b de la función f de x es igual a f mayúscula evaluada en el límite b menos f mayúscula evaluada en el límite a, siendo que f mayúscula se entiende como la antiderivada de la función original f de x. ¿Y qué es esta antiderivada? Una antiderivada se define como la función que resulta del proceso inverso de derivar, es decir, una función que al ser derivada produce la función dada. Esto se anota de la siguiente manera, donde vemos que la derivada de la función f mayúscula de x es igual a la función original. Por ejemplo, si tenemos nuestra función f de x igual a 3x cuadrada, para encontrar su antiderivada debemos de buscar una función que al momento de derivar nos dé como resultado la función 3x al cuadrado. Es decir, que si tenemos esta notación, ¿cuál es la función que debemos tener que al momento de derivar nos dé 3x cuadrada? Para poder resolver esto, es muy importante que recuerdes las reglas de derivación. En este caso, la función que al derivarla me da 3x cuadrada es x al cubo. Te invito a que tú lo compruebes en casa. Veamos otro ejemplo de hallar la antiderivada de una función. Si nos dan la función f de x igual a coseno de x, ¿cuál será la antiderivada? Tenemos que pensar de acuerdo a nuestras reglas de derivación, y en este caso, la función que al derivar nos da coseno de x es seno de x. Por lo tanto, la antiderivada de coseno es seno de x. Igual lo puedes comprobar con calma desde tu casa.
Ya que sabemos cómo obtener la antiderivada, vamos a ver cómo se utiliza en lo que es el teorema fundamental del cálculo. Esto lo comprobaremos con el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar el resultado de la integral de la función f de x igual a 3x al cuadrado, de a igual a 1 a b igual a 6. Primero, lo que hacemos es introducir esto en nuestra integral, y nos queda de la siguiente manera. Es importante colocar los límites a y b de la forma correcta, el límite a en la parte inferior y el límite b en la parte superior. Ahora, según el teorema fundamental del cálculo, esto es igual a f mayúscula evaluada en el límite b menos f mayúscula evaluada en el límite a. Para resolver esto, debemos encontrar la antiderivada de la función f de x igual a 3x al cuadrado, la cual ya encontramos en los ejemplos anteriores. Ya que conocemos su antiderivada, ahora lo que nos queda es evaluar la función, primero en b y luego en a. Entonces, la integral de 3x cuadrada es igual al límite b evaluado en la antiderivada, que sería 6 al cubo, menos el límite a evaluado en la antiderivada también, que es 1 al cubo. Hacemos las respectivas operaciones y nos queda que el resultado de la integral es igual a 6 al cubo, que da 216, menos 1 al cubo, que es 1. Por lo tanto, nuestro resultado de la integral es 215. En estos casos, al usar la antiderivada, podemos ver claramente la relación que existe entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Podemos decir que la integral es la operación inversa a la derivación. Y a este procedimiento de encontrar la antiderivada lo vamos a conocer como integración. Existen dos tipos de integrales, definidas cuando conozco los límites a y b e indefinidas cuando no conozco esos límites. Calcular una integral indefinida es lo mismo que obtener una antiderivada. A continuación vamos a ver las fórmulas básicas de la integración. Comenzaremos con las fórmulas de integración básicas. Tenemos que la integral de dx es igual a x más c. La siguiente fórmula es la integral de una constante por dx, donde hay que separar a la constante de la integral de x y el resultado será la constante por x más c. Otra fórmula es la integral de x elevada a un exponente por su diferencial de x, donde su resultado es igual a x y a su exponente se le suma la unidad sobre el mismo exponente más 1 más la constante. Comenzaremos con nuestro primer ejercicio, donde nos piden hallar la integral de 4 por su diferencial de x. Sabemos que 4 es una constante, por lo tanto, separamos el 4 de la integral, lo pasamos al frente. Recordemos que la primera fórmula que nos dice es que la integral de dx es igual a x más c. Por lo tanto, el resultado es igual a 4x más c. Veamos la siguiente fórmula. En este primer ejemplo, tenemos la integral de x cuadrada por su diferencial de x. Esta nos indica que tenemos que sumarle 1 al exponente y poner en el denominador el mismo exponente más 1. Así que nos queda x cuadrada más 1 sobre 2 más 1, más la constante. Realizando las sumas correspondientes, tenemos como resultado x cúbica sobre 3 más c. En nuestro segundo ejemplo, tenemos que hallar la integral de 7x por su diferencial de x. Aquí vamos a recordar nuestra fórmula número 2, donde nos dice que hay que separar las constantes de la integral. Así que el 7 se pone antes de la integral y nos queda integral de x por dx. De esta manera nos enfocamos a resolver la integral de x, la que tiene un exponente 1. Aunque no sea visible, nosotros sabemos que ahí se encuentra. Le sumamos 1 al exponente y en el denominador hacemos lo mismo. 1 más 1 más c. Realizamos las sumas, quedando como resultado 7x cuadrada sobre 2 más la constante. Otro ejemplo más que tenemos es hallar la integral de 2/3 de x cúbica por su diferencial de x.
nos encontramos una constante, así que la separamos, la pasamos al frente de la integral, quedando 2/3 integral de x cúbica por dx. Esto es igual a la constante, que es 2/3, quien va a multiplicar a x, donde al exponente le sumamos 1. Y en el denominador nos queda 3 más 1 más la constante. Se realizan las operaciones 3 más 1 igual a 4. De igual manera en el denominador 3 más 1 igual a 4. Y ya que se realizaron las sumas, ahora tenemos una multiplicación de fracciones. 2 por x a la cuarta y 3 por 4 más c. Ya tenemos nuestro resultado. Aquí podemos simplificar. Mitad de 2, 1 y mitad de 12, 6. El resultado de nuestra integral sería x cuarta sobre 6 más la constante. La cuarta y última fórmula que veremos hoy nos va a servir para integrales que contengan términos que se están sumando o restando. Esta fórmula la vamos a aplicar para poder simplificar integrales de polinomios. Vemos que es la integral de varios términos que se están sumando o restando. Podemos decir que esta fórmula me sirve para separar una integral en varias integrales más pequeñas, que van a estar separados por los signos más y menos según como corresponda. A pesar de que la fórmula solamente indica 3 términos, se puede usar de 2 términos en adelante. El único requisito es que se estén sumando o restando. Y esta va a ser una de las fórmulas más útiles en cálculo integral. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría. Tenemos que hallar la siguiente integral. Aquí vemos claramente cómo esta integral se parece a la fórmula que acabamos de ver, donde tenemos una integral de un polinomio con 3 términos, que se está sumando y restando. En este caso, es donde vamos a poder aplicar esta fórmula. Si la aplicamos, esta integral de 3 términos la vamos a separar en 3 integrales diferentes como se muestra. Y aunque tenemos mayor número de integrales, cada uno es mucha más pequeña que la integral original. Es importante observar que cada una de las integrales debe de llevar su correspondiente diferencial de x. Hasta aquí es donde aplicamos esta fórmula, pero no hemos acabado de integrar. Lo que nos queda hacer es aplicar las fórmulas que ya vimos anteriormente, para poder hallar el resultado de esta integral. Estas fórmulas se aplican de acuerdo con la operación que tengamos en cada integral. Podemos ver que todos los términos tienen constantes, entonces, aplicando la fórmula número 2, vamos a sacar las constantes de nuestra integral y nos queda lo siguiente. Hay que recordar que esas constantes están multiplicando al resultado de la integral. Para el siguiente paso, vamos a aplicar dos fórmulas diferentes. Para el primer y segundo término, usaremos la fórmula de la integral de x a la n, porque tenemos un x elevado a un exponente. Entonces, el primer término le sumo 1 al exponente y me quedaría x cúbica, y divido entre ese mismo exponente, que sería 3. Para el segundo término, igual sumo 1 al exponente. Si yo tengo x a la 1 más 1, me quedaría x al cuadrado. Y lo mismo para el denominador. Por último, veo que ya solamente tengo la integral de la diferencial de x. Aplico la fórmula número 1 y solamente me queda x. En el momento que nosotros veamos que deja de aparecer el símbolo de la integral, podemos decir que ya terminamos de integrar y obtuvimos su resultado. Hasta el final siempre tenemos que colocar más c, como nos indica nuestro formulario. La mayoría de las integrales no se resuelven con un solo paso, como vimos. En esta tuvimos que utilizar distintas fórmulas para obtener su resultado. Es parecido a las derivadas, donde el procedimiento va a ser iterativo, o sea, que vamos a ir resolviendo paso por paso. Vamos a hacer otro ejemplo. Esta vez hallaremos la siguiente integral. Otra vez tenemos una integral de términos que se están sumando y restando. La diferencia es que esta vez los exponentes tienen números negativos y fraccionarios, pero vamos a seguir el mismo procedimiento respetando las operaciones. A pesar de ser 4 términos, como ya les había mencionado, vamos a poder aplicar la fórmula 4, y entonces separamos esta integral en 4 integrales más sencillas, dándonos lo siguiente. Ahora, igual que en el ejemplo anterior, vemos si hay términos que tengan constantes y las sacamos. En esta ocasión, solo el segundo y cuarto término tienen constantes que ponemos del lado izquierdo del símbolo de integral. Vemos que los 4 términos que nos quedan
3 son con una x a un exponente, y el último término solamente es la integral de x. Entonces, de los primeros 3, los vamos a resolver con la fórmula x a la n, y el último con la fórmula número 1, por lo que nos queda que el primer término sería x a la 6 sobre 6. Para el segundo término, vamos a respetar las operaciones con signo. Entonces, si el exponente es menos 2 y le sumamos 1, nos va a quedar menos 1 en exponentes. Y también para nuestro denominador sería menos 1. Para el tercer término, tenemos una suma de fracciones. El exponente es un medio más un entero, nos da un resultado de 3 medios. Y esos 3 medios también los colocamos en el denominador. Para el último término, la integral del diferencial de x solamente queda x. Veo que ya desapareció el símbolo de integral, por lo tanto, lo único que me queda hacer es simplificar y lo hago realizando álgebra. El primer término queda como está. Para el segundo, hago la multiplicación de fracciones y la multiplicación de signos, por lo que me queda más 4x a la menos 1 sobre 5. El tercero, haciendo la simplificación, me quedaría 2x a la 3 medios sobre 3. Y por último, 7 por x. Ya que acabamos, al final colocamos más c. Estas son fórmulas muy básicas, pero fundamentales en el proceso de integrar. Existen muchas más, pero en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a ver estas 4. Si ustedes observaron, al final de cada uno de los resultados aparece un más c, pero ¿por qué aparece esto? Es muy sencillo, se los voy a explicar. C es una constante indeterminada que se elimina al derivar, ya que la derivada de una constante es igual a 0. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la función 5x al cuadrado. La siguiente función es 5x al cuadrado más 3. Después tenemos 5x al cuadrado menos 1. La derivada de 5x al cuadrado es igual a 10x. La derivada de 5x al cuadrado más 3 es igual a 10x. Y la derivada de 5x al cuadrado menos 1 es igual a 10x. Si te das cuenta, para todos estos casos la derivada es la misma. Aquí lo importante es el resultado de la derivada, y las constantes, que en este caso son el 3 y el menos 1, desaparecen al derivarlas. Por lo tanto, como no sabemos qué número lleva, es por ello que se le agrega la c, indicando que pueden ser muchos los resultados que obtenemos al integrar 10x. Esta constante de integración solo aplica cuando tenemos integrales indefinidas, que se obtienen con las fórmulas antes vistas. Estas integrales indefinidas, también conocidas como antiderivadas, nos van a servir para calcular las integrales definidas. Vamos a ver cómo se calculan. Para calcular la integral definida, de acuerdo a nuestro teorema fundamental del cálculo, lo que tenemos que hacer es encontrar su antiderivada, o integral indefinida, y evaluarla en los límites a y b como nos indica. Vamos con un ejemplo. Tenemos la siguiente integral. En este caso se trata de una integral definida, ya que como observamos, tiene límite inferior y límite superior, y nos piden calcularla de menos 1 a 3. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Va a ser encontrar nuestra antiderivada de esta función, la cual ya vimos que podemos hacer con las fórmulas directas. Primero aplicamos la fórmula para separar en dos integrales, y nos queda integral de 9x al cuadrado más integral de 2, ambas con su respectivo diferencial de x. Después sacamos constantes, y por último, resolvemos aplicando fórmula 3 en el primer término, y la fórmula 1 en el segundo. Lo que nos queda hacer es simplificar, y nos da que la integral definida o antiderivada es 3x al cubo más 2 por x. Ya que obtuvimos su antiderivada, lo que hacemos es aplicar el teorema fundamental del cálculo, y entonces evaluamos primero en el límite superior, que sería 3, y le restamos la misma antiderivada evaluada en el límite inferior, que es menos 1. Para indicar que vamos a evaluar nuestra antiderivada, colocamos esta línea vertical en la parte superior, colocamos el límite b y en la parte inferior el límite a. Esta es la notación para indicar que vamos a evaluar la integral. Por lo tanto, nos queda 3 por 3 elevado al cubo más 2 por 3. Ponemos esto entre paréntesis, ya que le vamos a restar el resultado de la antiderivada evaluada en el otro límite, que sería 3 por menos 1 al cubo más 2 por menos 1. Hacemos las operaciones
y como resultado nos queda 92. En este caso ya no se coloca el más c, porque al ser una integral definida, podemos encontrar su valor exacto. Ahora vamos a ver cómo se relaciona todo esto que hemos aprendido con el tema de la clase anterior, áreas bajo la curva. Vamos a retomar el ejercicio de la sesión anterior, pero en esta ocasión, en lugar de utilizar tablas, vamos a hacer uso de nuestra integral definida. Como vimos en el inicio de la sesión, definimos la integral como el límite de las sumas de Riemann, y estas a su vez nos ayudan a calcular el área bajo la curva. Por lo tanto, si quiero calcular el área bajo una curva, solo tengo que calcular la integral definida de esa función en el intervalo que me están pidiendo el área. Lo haremos con el ejemplo de la sesión pasada, donde calculamos el área bajo la parábola generada por la función x² sobre 4, donde teníamos que encontrar el área en el intervalo de 0 a 4. Con estos datos creamos nuestra integral, quedándonos de la siguiente manera. Como vemos, los límites inferior y superior a y b corresponden a los extremos de nuestro intervalo, en donde queremos encontrar el área. Ahora lo que haremos es resolver esta integral definida, como ya vimos, donde primero encontramos nuestra antiderivada y la vamos a evaluar en los límites a y b. Entonces hallamos la antiderivada de x² sobre 4, que es igual a x al cubo sobre 12. Te invito a que intentes comprobarlo, aplicando las fórmulas que ya hemos aprendido. Una vez hallada la antiderivada, o integral indefinida, la evaluamos en los límites de la integral, primero en el límite superior 4, y le restamos la antiderivada evaluada en el límite 0. Hacemos la resta, y nos da como resultado 5.3 periódico. Esta es una forma mucho más rápida para calcular el área que usando tablas como lo vimos anteriormente, y aparte nos da un resultado que es exacto. El ejercicio anterior es muy sencillo, pero podemos tener situaciones donde no solo sea una gráfica, sino la combinación de varias funciones, como veremos a continuación. Vamos a modelar el escudo de Batman. Es muy fácil. La parábola se comporta de la siguiente manera, como muestra la curva azul. Si le damos valores, obtendremos la coordenada 1,1 y 2,4. Nosotros la queremos más ancha, por la que la dividiremos entre 2. Así los valores se reducen a la mitad y no sube tan rápido como muestra la curva. Ahora le vamos a sumar 4 unidades y se desplaza hacia arriba como muestra la curva negra. La trasladamos a nuestro plano cartesiano, quedando de la siguiente forma: 1/2 de x² más 4. Pero la delimitaremos, solo tomaremos los valores de 0 a 2 y estos serán nuestros límites. Ahora tracemos una función constante, f de 6. La función constante se prolonga hasta el infinito, pero no quiero todo, por lo que le quitaremos la parte que no utilizaremos, es decir, de 2 a 9. Estos serán los límites de esta función. Posteriormente, la raíz es una parábola invertida y tomaremos de 0 a 9 y estos serán nuestros límites. Si la trazamos en nuestro diseño, quedará de la siguiente manera: 2 raíz de x. Como podemos darnos cuenta, las funciones que están arriba, 1/2 de x² más 4 y la constante 6, le restaremos 2 raíz de x. Formaremos nuestro escudo de Batman. Démosle solución. 1/2 de la integral de x² más 4 diferencial de x con sus límites de 0 a 2, más la integral de 6x diferencial de x con sus límites de 2 a 9, menos la integral de 2 raíz de x con sus límites de 0 a 9. Aplicaremos las siguientes reglas de integración antes vistas, y sustituyendo límites y realizando las operaciones correspondientes, obtendremos el área de 15 enteros 1/3. Esta solo representa la mitad del escudo de Batman, por lo que la multiplicaremos por 2 para obtener el área total, que es de 30 unidades 2/3 de unidades cuadradas. Recapitulemos, ¿qué fue lo que aprendimos en esta sesión? Que una integral se define como el límite de una sumatoria infinita. Que la derivada y la antiderivada son operaciones inversas. Que existen dos tipos de integrales, indefinida y definida. Y para poder resolver estas integrales, vamos a utilizar algunas fórmulas. Hasta aquí solamente hemos visto los principios muy básicos del cálculo integral, que si bien es una rama de las matemáticas relativamente joven, ha sido una de las más estudiadas, ya que tiene infinidad de aplicaciones.
pues aunque en un principio surgió para resolver problemas de áreas, es muy útil en otros campos como son la física, la economía, la biología, las ingenierías y la industria en general. Básicamente, sirve para cualquier ramo que estudie el cambio continuo. Otra aplicación es el área bajo la curva con integrales definidas. Ahora te toca a ti poner a prueba estos conocimientos. Te dejamos unos ejercicios para que los realices en tu casa y los verifiques con tu maestro de cálculo. Te proponemos resolver los siguientes ejercicios. En ambos casos, se trata acerca de encontrar el valor de la integral definida. Por lo tanto, tendrás que primero encontrar lo que es la antiderivada o integral indefinida y después evaluarla con el teorema fundamental del cálculo. El primer ejercicio nos presenta la integral de un polinomio, el cual es integral de 6 más x a la cuarta menos 4 quintos de x al cubo. Todo esto evaluado de los límites 1 a 5. El siguiente ejercicio es muy similar. Tenemos la integral igual de un polinomio de 3x cuadrada menos un cuarto más x. Todo eso evaluado de menos 2 a 8. Recuerda que puedes ver los ejercicios del video cuantas veces necesites para que tú puedas resolver en casa estos ejercicios. Ha sido un gusto trabajar con ustedes a lo largo de esta sesión. Esperemos que te haya servido para tu aprendizaje en línea y confiamos en que seguirás aprendiendo más de cálculo integral. Sabemos que las clases virtuales han sido todo un reto al que nos ha orillado esta pandemia, pero juntos, con su sana distancia, podremos superar este problema y seguir aprendiendo. Así que quédate en casa y hasta la próxima. ¿Verdad que el cálculo integral es fácil? En estos programas tus docentes han hecho un gran esfuerzo para que todas y todos ustedes aprovechen este recurso educativo que hemos denominado Aules EMS HD y que ha sido diseñado para acompañarte mediante las nuevas tecnologías digitales. No dejes de repasar lo que viste en este espacio. Si te empeñas, verás recompensado tu esfuerzo con una buena calificación. En el espacio común de la educación media superior, estamos orgullosos de tu empeño y dedicación y seguiremos trabajando para que en la distancia no te sientas solo. ¡Hasta la próxima! Tus maestros han elaborado este material para que continúes preparándote en las diferentes asignaturas del aula ESEMS HD. Procura mantenerte en casa y si sales, que sea únicamente para lo indispensable. No bajes la guardia. ¡Nos vemos!